Doctor Carlos Mario, los estudiantes de la UNAP van a estar conectados todos desde el salón, ¿listo? Ah, vale, sí, sí, ahí estaba viendo esa imagen. Ujú. Sí, ver que tienen ahorita casi todo clínico después de la charla suya. Ah, pero chévere, Ujú. chévere, ya entrando a la presencialidad. Sí, doctor. Bueno, voy compartiendo pantalla. Ahí se ve la pantalla, ¿cierto? Sí, doctor, ahí se ve bien. Listo, perfecto. Entonces paramos un ratico antes de iniciar. Sí, doctor, ya están llegando los estudiantes al aula. Enseguida. Caña clínica foscal. El día de hoy pues vamos a hablar de patología retiniana. Estos son los temas que vamos a repasar el día de hoy. Pero antes de entrar como en materia, vamos a retomar un poco la parte de ciencias básicas y de anatomía. En esta imagen que ustedes ven acá, están observando una foto a color de un ojo derecho. Es una imagen que nos permite ver casi los 200 grados de la retina y en ella podemos evidenciar varias estructuras. Uno, el nervio óptico, que es esta región completamente redonda de bordes definidos, a partir de la cual emergen las arterias, ¿cierto? Que son un poco más delgadas y, y menos rojas, y estas arterias se encargan de irrigar pues toda la retina. Y en ese punto, en el nervio óptico, también convergen todas las venas que se encargan de drenar toda la sangre de la retina, que son las más rojitas y las más gruesas. Y ellas van a desembocar en un tronco común, que es la vena central de la retina. El área más importante visualmente, por así decirlo, de la retina es esta zona central, que es el área macular. El área macular está ubicada entre la arcada temporal superior y la arcada vascular temporal inferior. Y dentro de esa área macular, el punto central que llamamos la fovea es la zona de mayor agudeza visual porque es donde hay mayor concentración de conos. Si yo corto esa retina por la mitad, tenemos esta imagen. Esta es una imagen de una tomografía de coherencia óptica, u OCT por sus siglas en inglés, en donde podemos observar todas las estructuras que hacen parte de esa retina. Vamos que la retina, hay una retina neurosensorial que normalmente está adherida a un epitelio pigmentado de la retina, que es esta línea completamente blanca, la más externa de todas. Y esta epitelio pigmentado está sobre una capa vascular que es la coroides, que parece una esponjita. Lo bueno de esta tomografía o de este OCT es que nos permite ver cada una de las capas de la retina como cuando estábamos en los semestres de histología. A su izquierda pueden observar este corte histológico que es algo similar a lo que podemos obtener en el corte del OCT. Es importante conocer que que esta retina está alimentada tanto por las arterias centrales de la retina que salen del nervio óptico como de la coroides. Entonces,
la parte del epitelio pigmentado de la retina y el tercio externo de la retina está alimentado por la coroides, mientras que las capas de la retina más superficiales están alimentados por ramas de la arteria central de la retina. Y eso es importante saberlo porque, como vamos a ver más adelante, ciertas alteraciones de la retina se van a alterar ciertas estructuras específicas. En esta imagen que vemos acá vemos una angiografía de fluoresceína. Este es otro de los métodos por el medio del cual nosotros estudiamos la anatomía vascular retiniana. En este examen, a través de un medio de contraste que colocamos por la vena y luego hacemos una serie de fotografías, vemos cómo el medio de contraste va tanto por las arterias como por las venas. Cuando este medio de contraste se sale de su curso natural, es porque hay algún tipo de patología que está generando una afectación de esta zona. ¿Y por qué es tan importante la retina? Básicamente, la retina es supremamente importante porque es el único lugar del cuerpo humano en donde nosotros los médicos podemos ver directamente cómo se encuentra la vasculatura del ser humano. Y de esta manera podemos más o menos pensar que si encontramos la retina X o Y o Z alteración, podemos intuir que los demás órganos y sistemas pueden estar alterados en pacientes hipertensos, en pacientes diabéticos o en pacientes con uveitis, que son inflamaciones de la retina. Vamos a hablar un poco ya en materia, vamos a entrar con la retinopatía hipertensiva. Ustedes, en cuanto a hipertensión, son unos expertos, saben que es un gran problema de salud pública y que de todas las complicaciones que puede dar la hipertensión arterial, la más frecuente es la retinopatía hipertensiva y es la que menos se ve. ¿Por qué es la que menos se ve? Porque en clínica la presencia de retinopatía hipertensiva como tal en el paciente no genera una pérdida visual. Y es por ello que desde el punto de vista clínico no tiene tanta relevancia como otras patologías. ¿Qué es lo importante de esa retinopatía hipertensiva? Que ustedes cuando tengan la oportunidad de examinar a un paciente en el fondo del ojo, puedan establecer si el paciente tiene un grado de retinopatía hipertensiva leve, moderado o maligno, que es lo que vamos a ver a continuación. En el grado de retinopatía hipertensiva leve, vemos que en esta flecha blanca, normalmente la arteria venía con un grosor especial, pero ya por la hipertensión hay unos estrechamientos que son focales, como vemos acá, la arteria se hace un poco más delgada y a veces esos estrechamientos pueden ser completamente difusos. Otra de las alteraciones es que las arterias por la hipertensión se vuelven más rígidas y al ser más rígidas, cuando esas arterias comprimen la vena, hacen que se genere esto que se llama el cruce arteriovenoso, que es cuando la vena traía una dirección en especial, al ser comprimida cambia de dirección. Entonces esos son de los signos iniciales de retinopatía hipertensiva. Acá vemos un grado más avanzado. En el grado de retinopatía hipertensiva moderado es cuando hay un daño a la barrera hematorretiniana interna. La barrera hematorretiniana interna está compuesta por las células endoteliales de los vasos sanguíneos de la retina. Si falla esta barrera, los componentes que hay dentro del vaso sanguíneo se salen. Y es por eso que estamos observando, en este caso, la presencia de unas hemorragias dispersas en la retina. Y en el grado maligno de hipertensión, no solamente tenemos las hemorragias, los cruces arteriovenosos, sino también empezamos a ver estas lesiones blanquecinas, que son infartos de la capa de fibras nerviosas, pero lo que sí es el signo característico de este grado de hipertensión es esto. Vemos que el nervio óptico no lo detallamos fácilmente, no vemos a ciencia cierta cuáles son sus bordes porque están completamente borrados. Si vemos esto que está pasando, pues este paciente es un paciente que posiblemente tiene cifras de tensión arterial, tanto sistólica como diastólica, supremamente elevadas, y si no recibe un manejo oportuno, este paciente puede terminar en una emergencia hipertensiva. Entonces, en cuanto a la retinopatía hipertensiva, es importante saber que desde el punto de vista oftalmológico como tal no tenemos que hacer un procedimiento como tal, sino es más el manejo antihipertensivo. Y como vemos en estas imágenes, estos cambios que son agudos cuando la presión está
tremendamente elevada, como vemos acá en este paciente, 250, 180, a medida que estas cifras de tensión arterial se controlan, estos cambios se van regresando, no de un día para otro, sino de manera lentamente progresiva. Y esto amarillo que vemos acá representa ese daño de esa barrera hematorretiniana que no solamente permitió la salida de sangre, sino también se salieron como componentes lipídicos que van por los vasos sanguíneos, se extravasaron y se acumularon por debajo de la retina. Los pacientes hipertensos no solamente hacen daño del parénquima retiniano, los pacientes hipertensos también pueden hacer daño de los vasos arteriales grandes o de los vasos venosos grandes que hay dentro de la retina. Y acá tenemos en estas imágenes, vemos esas tres complicaciones grandes que también pueden hacer los pacientes hipertensos. Pueden hacer oclusiones de la vena central de la retina, que es su imagen de la izquierda, como la vena central de la retina, que es la que se encarga de drenar toda la sangre, se ha tapado, toda la sangre se queda por dentro del ojo. Por eso vemos esta imagen de esta manera. A diferencia de esta imagen central, que es un paciente que tiene una oclusión de la arteria central de la retina, es decir, un infarto retiniano. Y es por ello que dejamos de ver la retina con su color normal rosadito y vemos un color blanquecino pálido. Esto representa un infarto de la retina y el pronóstico visual de este paciente es muy nulo. Más adelante vamos a hablar un poco más de ello. Y lo que vemos así, lo que ven a su derecha es un paciente que en los vasos arteriales tiene un aneurisma, un macroaneurisma a nivel de la retina. Y este macroaneurisma, al igual que los del sistema nervioso central, también sangra. Y al sangrar, esta sangre se acumula por delante, por dentro o por detrás de la retina. Entonces, algo muy importante que van a aprender el día de hoy o el primer tip de la charla de hoy es que como tal, no solamente la presencia hipertensiva como tal, aunque no me va a generar una pérdida visual en el paciente, sí es su presencia, es un marcador de cómo se encuentran los otros órganos y sistemas del paciente. Y si al examen físico en los pacientes con retinopatía hipertensiva vemos que los pacientes tienen manchas blanco-algodonosas, la probabilidad de que estos pacientes a 3 años desarrollen un accidente cerebrovascular es más elevada. Entonces, mucho ojo con esta parte en los pacientes. ¿Alguna pregunta en retinopatía hipertensiva, doctores? Bueno, vamos a hablar entonces de retinopatía diabética, que de todos los temas que vamos a repasar hoy son importantes, pero pienso que este es supremamente importante. ¿Por qué razón? Porque la retinopatía diabética hoy en día es la principal causa de pérdida de visión o de ceguera en los pacientes en países de vía de desarrollo como el nuestro. Y básicamente el daño se debe a que hay inicialmente un daño estructural en los pericitos y en los vasos sanguíneos de la retina, que ese daño, una vez se instaura de manera lentamente progresiva, va generando alteraciones que pueden terminar en ceguera del paciente. ¿Y por qué al inicio de la charla dije que era lo más importante del día de hoy? Básicamente porque en una encuesta que hicieron a más de 1,000 pacientes diabéticos, ellos encontraron que la gran mayoría de los pacientes, su principal preocupación era quedarse ciegos. Entonces, de ahora en adelante, siempre que vean a un paciente diabético, piensen en este estudio y piensen pues que lo que ellos más temen es la ceguera total y pues debemos actuar al respecto. ¿Cómo se llega a producir ese daño a nivel de la retina por culpa de la diabetes? Pues básicamente hay una alteración en varias vías bioquímicas y generada por la hiperglicemia. Y todo esto va a terminar en 3 daños grandes. Va a terminar en un daño a nivel de los capilares de la retina, que como mostraba en la retinopatía hipertensiva, se manifiesta clínicamente como esos depósitos de grasa o esas hemorragias. La función plaquetaria también se va a ver alterada y es como vemos en esta imagen de angiografía con fluoresceína, estas zonas más oscuras que representan áreas de isquemia. Ante la isquemia, la retina dice, ojo, acá está pasando algo y empieza a producir o a generar
citoquinas proinflamatorias y factores de crecimiento derivados del endotelio vascular. Cuando eso sucede, se generan unos vasos sanguíneos anormales, que son los que vemos en esta imagen como los blanquitos más brillantes, y esos vasos sanguíneos anormales tienen facilidad para sangrar. Y este sangrado me puede llevar a todas las complicaciones que vamos a ver más adelante en los pacientes con retinopatía diabética. Pero antes de ver las complicaciones, vamos a ver la clasificación de esta retinopatía diabética. La retinopatía diabética se clasifica aparentemente en retinopatía diabética no proliferativa, que a su vez se subdivide en leve, moderada y severa, y finalmente retinopatía diabética proliferativa. En la retinopatía diabética no proliferativa leve, el único signo clínico que nosotros podemos observar es la presencia de microaneurismas. Clínicamente estos microaneurismas son difíciles de ver en un examen del fondo de ojo, pero si le hacemos a un paciente una angiografía con fluoresceína, todos estos punticos chiquiticos blanquitos que vemos ahí representan estos microaneurismas. Los pacientes con retinopatía diabética no proliferativa moderada no solamente tienen microaneurismas, sino también tienen hemorragias, ¿cierto? Y también tienen manchas blanco-algodonosas, similar a los pacientes con retinopatía hipertensiva. Y el grado dentro de la retinopatía hipertensiva no proliferativa, el grado más avanzado es el de retinopatía severa. Y esta se caracteriza por la presencia de cualquiera de estos tres criterios. Y estos tres criterios siguen la regla del 4-2-1. ¿El 4 qué es? Es más de 20 hemorragias en los 4 cuadrantes de la retina. ¿El 2 qué es? Presencia de arrozamiento venoso en 2 cuadrantes de la retina. ¿Qué es eso? Que las venas, ¿cierto?, se ven como las cuencas de un rosario. Y los fenómenos IRMA, que son las alteraciones microvasculares, si están presentes en tan solo un cuadrante de la retina, podemos catalogar que el paciente presenta una retinopatía diabética no proliferativa severa. Y finalmente, el grado más avanzado es el grado de retinopatía diabética proliferativa. Proliferativa, ¿por qué? Porque salen esos vasos sanguíneos anormales. Y como dije previamente, esos vasos sanguíneos sangran fácilmente y me generan esto: hemorragias de la retina y desprendimientos de la retina. Así como la retinopatía diabética se clasifica, el edema macular, que es la principal causa de pérdida de visión en un paciente diabético, también lo clasificamos y se clasifica en ausente o en presente. Y de acuerdo a la zona de la retina que se encuentre comprometida, este edema macular puede ser leve, moderado o severo. Entonces recordemos anatomía. Recordemos que este es el nervio óptico y esta zona de acá es la mácula. Y si yo corto la mácula de esta persona por la mitad con este examen de tomografía, esta es la mácula de una persona normal. Y normalmente la mácula de las personas tiene forma de reina, es decir, 90, 60, 90. Pero más importante que ese 90, 60, 90, lo más importante es la integridad de estas líneas 1, 2 y 3, de estas líneas blancas que representan los fotorreceptores. Entonces, en un edema macular por diabetes, esto es lo que nosotros vemos. Vemos las hemorragias y vemos que en todo el centro de la mácula hay depósitos de grasa o de colesterol. Y si le hacemos la tomografía de la retina, vemos que ese 90, 60, 90 se ha perdido debido a la presencia de líquido por dentro o por debajo de la retina y la presencia de estas lesiones blancas que representan el colesterol que se sale en los vasos sanguíneos y estas otras lesiones chiquiticas blanquitas que representan células inflamatorias activadas. ¿Y por qué es importante ustedes conocer si el paciente tiene retinopatía diabética o edema macular? Acá va el segundo tip de la charla del día de hoy. Ustedes de ahora en adelante, cada vez que vean un paciente diabético, no solamente le van a preguntar si es hipertenso o si es diabético a sus pacientes, sino que ustedes le van a preguntar si tienen la historia del oftalmólogo o del retinólogo y buscan dentro de la historia si el paciente tiene retinopatía diabética o si tiene edema macular. Y usualmente en las historias está escrito
esta clasificación que acabamos de ver. Si ustedes ven que el paciente tiene retinopatía diabética, ojo con este paciente. Su presencia también lo tiene que hacer pensar que el paciente puede tener daño a nivel de otros órganos y sistemas, al igual que la presencia del edema macular. Si ven que su paciente también tiene ese edema macular, ojo, tiene riesgo de infarto o de un accidente cerebrovascular. Entonces, de ahora en adelante, cada vez que ustedes vean un paciente diabético, ya saben, pedir la historia del oftalmólogo. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo más importantes para que inicie una retinopatía diabética o esta progrese? Pues obviamente lo más importante es qué tanto tiempo lleva haciendo el paciente y si hay un control o no de estas cifras de azúcar. Y si a esto le asociamos los componentes del síndrome metabólico, obesidad, dislipidemia, hipertensión, pues son factores de riesgo que hacen que el daño que hay se instaure más rápido. Básicamente la dislipidemia, pues como vimos en las imágenes, va a favorecer que haya una mayor fuga de lípidos a la retina. La nefropatía por la pérdida de proteínas a través de la orina va a disminuir una presión oncótica y esto va a favorecer la extravasación del plasma a la retina. La hipertensión y el embarazo debido a su aumento en la presión hidrostática pues va a generar más daño a los vasos sanguíneos previamente deteriorados por la diabetes. La anemia que me genera hipoxia a una retina previamente hipóxica por compromiso de su riesgo sanguíneo pues me va a generar mucho más daño. El cigarrillo con toda la liberación de radicales libres pues me va a afectar mucho más el endotelio. Y la cirugía de catarata en paciente diabético controlado no tiene ningún problema, pero en pacientes diabéticos no controlados, si se operan de catarata, son pacientes que pueden tener problema en el futuro. Entonces hay que tener en cuenta que los pacientes diabéticos no solamente pierden visión por daño en la retina, sino que hacen catarata a una edad más temprana. Pueden hacer esto que vemos acá en su imagen de arriba a la derecha, que es un glaucoma neovascular, que es cuando se acumula vasos sanguíneos anormales, ¿cierto? En la parte de adelante del ojo que taponan el ángulo de la cámara anterior, la malla trabecular, y hace que la presión del ojo aumente. También los pacientes diabéticos pueden tener hemorragias vítreas, daños en el nervio óptico o desprendimientos de retina. Entonces, acaba el tercer punto importante o el tercer tip de la charla de hoy, que tiene que ver con el tamizaje oftalmológico, es decir, en qué momento un paciente diabético debe ser visto por un oftalmólogo. Entonces, depende si el paciente tiene diabetes tipo 1, tipo 2. Si el paciente es con diabetes mellitus tipo 1, el primer examen por el oftalmólogo se debe realizar al 5º año. Sin embargo, ya hay estudios que hablan que se debe realizar al 3er año a partir de haber sido diagnosticado. Es decir, si al niño o a la niña le diagnosticamos diabetes a la edad de 10 años, entre los 13 y los 15 años debe ser visto por el oftalmólogo. A diferencia de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, estos pacientes deben ser vistos por el oftalmólogo una vez han sido diagnosticados de diabetes. ¿Por qué? Porque estos pacientes, como ustedes muy bien lo saben, usualmente presentan una alteración del metabolismo de los carbohidratos de tiempo atrás. Y muchas veces nosotros en consulta nos llevamos sorpresas de que vemos pacientes en teoría recientemente diagnosticados de diabetes y cuando leemos sus retinas como si llevaran mucho tiempo. Por eso la importancia que de ahora en adelante, aquí va el cuarto tip del día de hoy, que es que cuando ven un paciente y diagnostiquen a un paciente con diabetes mellitus tipo 2, dentro de su plan de tratamiento van a decir dieta, ejercicio, metformina, insulina o todas las droguitas nuevas que hay hoy en día y valoración por el oftalmólogo. ¿Listo? Es importantísimo para estos pacientes. Y en los pacientes que son diabéticas y quieren quedar en embarazo, es importante que, así como esas pacientes diabéticas que quieren quedar en el embarazo van a una consulta preconcepcional con su ginecólogo, también deben ir a una consulta preconcepcional con su oftalmólogo para mirar de qué manera se encuentra la retina, para establecer como una línea de base y luego al primer trimestre del embarazo volverla a valorar y ver qué cambios se han presentado. Para de esa manera tratar de prevenir complicaciones.
Y el quinto tip importante del día de hoy tiene que ver cuando ustedes estén haciendo su periférico o cuando estén haciendo el año rural o cuando estén trabajando en consulta de PIP. No solamente ustedes se van a llevar su fonendo, su tensiómetro, su equipo de órganos, sino que se van a llevar una cartilla de Snellen y a todos los pacientes diabéticos le van a tomar la agudeza visual. Si la agudeza visual es de 20 a 40 mejor, usted le dice a ese paciente diabético, siga juicioso, vaya al oftalmólogo, saque la cita con su seguro. Pero si el paciente tiene una agudeza visual de 20, 40 o peor, ojo, mándelo de manera prioritaria porque puede tener ya un daño avanzado en la retina este paciente. ¿Cómo se hace normalmente el tamizaje? Pues cuando uno está estudiante en medicina, le enseñan a manejar muy bien el oftalmoscopio directo, que es una gran herramienta para evaluar el nervio óptico. Sin embargo, nosotros necesitamos evaluar casi que los 200 grados de la retina y es por eso que nosotros, los oftalmólogos y especialistas en retina, usamos estos aditamentos para poder ver bien la retina y que no se nos escape nada. Vamos a hablar del manejo. El manejo de la retinopatía diabética, pues realmente paciente, sino educarlo. Y no solamente educar al paciente, sino a la familia, porque pacientes y familiares educados van a generar una mayor adherencia a los tratamientos y menores complicaciones. También hay que estimular los cambios en el estilo de vida, que se tomen la droguita y obviamente que se hagan los exámenes de control. Y otro punto importante que hay que siempre recordarle a los pacientes diabéticos y a sus familias es que por cada punto porcentual de la hemoglobina glicosilada que ellos bajen, va a haber una disminución bastante importante en el porcentaje de complicaciones de todo tipo que son frecuentes en los pacientes diabéticos. Entonces, mucho ojo con esto. Ya hablando desde el punto de vista de mi especialidad, que es la retina, vamos a hablar de los tratamientos de la retinopatía diabética. Al inicio de la charla les hablé en la fisiopatología que hay una liberación de un factor de crecimiento derivado del endotelio vascular y una liberación de citoquinas proinflamatorias. Estas dos moléculas o estos tipos de moléculas pueden ser inhibidos por estos fármacos antiangiogénicos o por estos fármacos de liberación sostenida de corticoide. Estos, como vemos en este video, a través de la pars plana los inyectamos dentro del ojo y el objetivo de estos medicamentos es bloquear estas citoquinas. Y este es un video de un paciente al cual le vamos a inyectar un implante intravítreo de dexametasona. Como van a ver, va a haber un palito y ese palito es un implante blanquecino que se libera de manera sostenida esteroide entre 3 a 6 meses, generando mejoría de la inflamación. Cuando el paciente tiene estas áreas de isquemia en la retina, que son las que promueven la liberación de estas citoquinas y estos factores de crecimiento, nosotros le hacemos láser a la retina. Y este láser lo que busca es como ablacionar esa zona para que deje de producir esos factores de crecimiento. Y así es como queda la retina luego de haber hecho esa fotocoagulación láser. Cuando el paciente tiene complicaciones derivadas, complicaciones macroscópicas como hemorragias vítreas o desprendimientos de retina derivado de su diabetes, nosotros en Foscal Internacional contamos con un equipo en 3D y con ese equipo en 3D que nosotros vemos el televisor con unas gafitas especiales, ya no vemos el microscopio, nosotros pues operamos a los pacientes. Y este paciente, como ven en el video, está lleno de hemorragia, la retina no se puede observar absolutamente nada y luego de la limpieza de esa hemorragia vemos cómo ya podemos determinar la retina, podemos ver el nervio óptico, la retina, todas las hemorragias y después le hacemos el láser que, como dije previamente, es un láser que busca evitar que el ojito progrese a más complicaciones. Y así es como queda la retina ya limpiecita, sin sangre, luego de que ha sido operada. Y estos son ejemplos de pacientes que llegan con los estadios más avanzados luego de su retinopatía diabética y luego pues con el tratamiento hay una mejoría anatómica y visual de estos pacientes.
Entonces, en diabetes, importantísimo, principal causa de ceguera en el mundo, recordar en qué momento deben ser vistos por el oftalmólogo, y no solamente se trata de controlar el azúcar, sino todos los factores de riesgo. Doctores, ¿alguna pregunta con retinopatía diabética? Doctor, yo tenía una duda. De los implantes de esteroide que mencionó como tratamiento, ¿no aumenta el riesgo de catarata? Excelente pregunta. Dentro de los efectos adversos de los esteroides, los dos efectos adversos más temidos son catarata y aumento de la presión intraocular. Dentro la tasa de porcentaje de presentación de catarata depende de varios aspectos. Depende de qué tantos implantes haya necesitado el paciente y depende del seguimiento del estudio a largo plazo. Se habla que los implantes intravítreos de dexametasona tienen aproximadamente entre un 40 y 50% probabilidad de generación de catarata. Pero estos pacientes diabéticos, por su enfermedad en sí, son pacientes que también hacen catarata a una edad más temprana. Entonces, desde el punto de vista de nosotros, los especialistas de retina, que le temamos a la catarata como tal, no le tememos tanto. ¿Listo? Lo que sí le tememos un poco más es al tema de la hipertensión ocular o del glaucoma, porque pues es un problema que puede, si no se controla a tiempo, puede dejar cieguito al paciente. Mientras que la catarata, si se maneja de manera adecuada, una cirugía sin ningún tipo de complicación, pues es un paciente que va a tener mejoría de su visión, ¿cierto? Y a nosotros como especialistas nos va a permitir hacer una evaluación en el seguimiento de la retina del paciente, porque si la catarata avanza, pues no nos deja ver. Entonces, todavía a nivel mundial, la aceptación de este efecto adverso, por así decirlo, de la catarata, no genera tanto problema o inconveniente como la hipertensión ocular para usar el medicamento en estos pacientes. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy bien, vamos a continuar, vamos a hablar un poco más de las oclusiones vasculares de la retina. Recordemos que la retina tiene troncos arteriales y centrales y troncos venosos centrales, y esos troncos a su vez tienen unas ramas tributarias, y cualquiera de estos vasos sanguíneos se puede ocluir. Entonces vamos a hablar un poco de las oclusiones venosas. Acá vemos a este paciente de la imagen de arriba a la derecha que tiene presencia de hemorragias en los 4 cuadrantes. Estos son pacientes que obviamente la pérdida de su agudeza visual es mucho más generalizada, a diferencia del paciente que vemos acá en la imagen de su derecha e inferior, que tiene una oclusión solamente de una rama retiniana, de una rama venosa. Y este paciente obviamente su queja visual va a ser como un manchón o un escotoma dentro de su campo visual. Igual, las dos patologías, tanto la oclusión de la vena central como de una rama venosa, puede tener 4 complicaciones especiales: el edema macular, el glaucoma, las hemorragias vítreas o los desprendimientos de retina. Acá tenemos el ejemplo de un paciente que tiene una oclusión venosa, tiene hemorragias por todos los cuadrantes, y vemos en la tomografía esto, un edema macular. Se pierde ese 90, 60, 90 y hay líquido por dentro y por debajo de la retina. Luego del tratamiento con láser, podemos ver, entonces el láser son todas las cicatrices que estamos viendo ahí, y luego de la aplicación de los medicamentos que vimos previamente, vemos pues la mejoría anatómica en este paciente. En cuanto a las oclusiones arteriales de la retina, al igual que las venosas, también se puede ocluir el tronco central o una rama. Y la dimensión de la pérdida de visión en estos pacientes es mucho mayor, sobre todo los pacientes que tienen una oclusión de arteria central, ya que estos pacientes realmente han sufrido un infarto de la retina. Y si estos pacientes no consultan en un periodo de ventana aproximado de 120 minutos,
en donde se les puede hacer una terapia endovascular, realmente el pronóstico visual de estos pacientes es muy malo. Aún así, haciéndoles tratamientos endovasculares, el pronóstico es muy malo porque las células de la retina son altamente sensibles a las condiciones de hipoxia severa. Si desde el punto de vista oftalmológico no podemos hacer mucho por estos pacientes, desde el punto de vista sistémico, ustedes sí pueden hacer bastante. ¿Por qué razón? Cuando ustedes estén trabajando en servicios de urgencias y les lleguen pacientes remitidos por el oftalmólogo con el diagnóstico de isquemia retiniana aguda, sea dado por una oclusión de arteria central o una oclusión de rama arterial de la retina o de pérdida visual transitoria, estos pacientes en los servicios de urgencias se tiene que activar un código stroke, es decir, les tienen que hacer imágenes de corazón, imágenes del cuello, para detectar fuentes de esos posibles émbolos, ¿cierto? De esos trombos. Y además hay que hacerle idealmente neuroimágenes para descartar que este paciente no esté presentando de manera concomitante un accidente cerebrovascular. ¿Por qué? Porque está demostrado que la probabilidad de que estos pacientes a 5 o a 10 años, la probabilidad de que tengan un fenómeno cardiocerebrovascular es mucho más elevado en pacientes, si lo comparamos con pacientes del mismo grupo etario que no han tenido una isquemia retiniana aguda. ¿Alguna pregunta con respecto a oclusiones, doctores? No, doctor. Bueno, y ya para finalizar vamos a hablar del desprendimiento de retina. El desprendimiento de retina es aquella condición en donde la retina neurosensorial, que es la que les muestro acá por el OCT, se desprende del epitelio pigmentado de la retina. Y de acuerdo al mecanismo fisiopatológico por el cual se produce este desprendimiento, los desprendimientos de retina se clasifican en exudativos, traccionales o regmatógenos. Los exudativos están caracterizados por la alteración de la barrera hematoretiniana externa que está producida por este epitelio pigmentado de la retina, y esta alteración de la barrera hematoretiniana va a permitir la acumulación de líquido por debajo de la retina. Y hay una gran cantidad de enfermedades, tanto neoplásicas, inflamatorias, vasculares, sistémicas, que hacen que se dañe esa barrera hematoretiniana externa y se produzca la aparición de líquido por debajo de la retina. Vemos que hasta la preeclampsia, el lupus o la leucemia pueden generar este tipo de desprendimiento. El manejo de este tipo de desprendimiento es el manejo de la patología de base. Si la patología de base se maneja, la probabilidad de que este paciente mejore es bastante elevada. En cuanto al desprendimiento de retina traccional, se da porque se producen unas membranas que están por encima o por debajo de la retina, y estas membranas traccionan la retina, y al traccionarla la levantan y generan pues un desprendimiento de manera secundaria. Y usualmente las causas de estos desprendimientos de retina son enfermedades vasculares, como las que vimos: diabetes, oclusiones venosas de la retina, también pacientes con antecedentes de retinopatía de la prematuridad, antecedentes con anemia de células falciformes, pacientes que hayan tenido trauma penetrante, o pacientes con infecciones, como vemos acá en esta imagen, por un toxocara. Toxocara es un parásito que genera un granuloma en la retina, y este granuloma lo que hace es traccionarla y desprenderla. Y ya para finalizar, vamos a hablar del desprendimiento de retina regmatógeno. Este es el otro como sexto o séptimo tip de la charla del día de hoy. Si ustedes tienen pacientes que se quejan de manera súbita de la presencia de lucecitas, como cuando toman fotos con cámaras con flash, o que presentan mioesopsias, que son estas famosas moscas volantes o telarañas, si estos pacientes le llegan a su servicio de urgencias de manera
aguda presentando estos síntomas, ojo, remitan urgente a estos pacientes con urgencias de oftalmología, con el oftalmólogo o el retinólogo, porque son pacientes que pueden tener un desgarro de la retina que si no se diagnostica y se trata a tiempo, puede terminar en la ceguera del paciente. ¿Cómo se produce este desgarro de retina que lleva a un desprendimiento? Pues básicamente pasa lo siguiente. Todas las personas dentro del ojo tenemos esta gelatina que es el humor vítreo. Y esta gelatina a todos en algún momento de la vida se nos va a soltar. Sin embargo, en pacientes con antecedentes de inflamación, de traumatismos oculares o pacientes miopes que cursan con alteraciones periféricas de la retina, que ya vamos a ver, este grupo de pacientes usualmente tienen tracciones inadecuadas entre el vítreo y la retina. Y cuando este vítreo se separa, en estos sitios de tracción anormal, el vítreo jala la retina, le produce el agujero y a través de ese desgarro se acumula el líquido que es el que desprende la retina por completo. Dentro de esos factores de riesgo les hablé de los pacientes miopes. Los pacientes miopes son pacientes que usualmente tienen un ojo o un globo ocular mucho más largo de lo normal. Y al tener este globo ocular mucho más largo de lo normal, la retina, que es el papel tapiz del ojito, se estira. Y a medida que se estira, se producen unas zonas que pueden producir un adelgazamiento de la retina que se llaman las degeneraciones látices. Y las degeneraciones látices, como lo vemos en este esquema, son estos adelgazamientos de la retina. Y estos adelgazamientos tienen dos particularidades importantes, que a veces la retina se adelgaza tanto que se le forma un hueco en la mitad del látice o en el borde de los látices, como hemos representado por estas líneas negras o oblicuas, representan una tracción vitreoretiniana anómala. Entonces estas degeneraciones látices, que son más frecuentes en los pacientes miopes y que es muy frecuente que si un miembro de la familia tiene una degeneración látice, otro miembro de la familia también lo tenga, pueden generarse estos agujeros o pueden generarse estos desgarros que van a progresar hacia un desprendimiento de retina que si no se diagnostica o se trata a tiempo, el paciente puede quedar cieguito. ¿Y cómo se tratan estas degeneraciones látices? En esta imagen es esta que vemos acá, la oscurita, se les hace un láser que es esto blanquito que vemos aquí alrededor. Todos los pacientes con látices que son muy miopes, que tienen antecedentes familiares de desprendimiento de retina, que el otro ojo tuvo un desgarro, un desprendimiento de retina, si son pacientes que han sido operados de cataratas o van a ser operados de cataratas o que viven muy lejos de una clínica oftalmológica, lo ideal es hacerle láser para tratar de prevenir dicha complicación. Y ya para terminar vamos a ver un video de un paciente con un desprendimiento de retina. Como vemos acá en el OCT, la retina está levantada, separada del epitelio, y este paciente vamos a hacer una combinación de técnicas. A este paciente lo vamos a reparar los músculos, estos son los músculos rectos, y debajo de esos músculos rectos le vamos a pasar esa banda de silicona. Esa banda de silicona, cuando nosotros la amarramos y apretamos un poquito el globo ocular, vamos a generar una disminución de los vectores de fuerza de esos sitios de tracción anormal que previamente les dije, para tratar de prevenir que la retina se nos vuelva a desgarrar o a desprender. Una vez colocamos esta banda, colocamos unos trocars, como en la laparoscopia, y a través de esos trocars colocamos la infusión, que es lo que vemos ahí, que es lo que me va a permitir que reemplazar el vítreo que yo extraiga de manera continua durante la cirugía, y los otros trocars me permiten colocar la luz, la cual me va a permitir ver lo que yo estoy haciendo adentro. Y una herramienta que se llama el vitrófago, que es el que vemos ahí en acción, que es el que está retirando todo este vítreo culpable del desprendimiento. Entonces, identificamos acá el desgarro en la retina que generó el desprendimiento, quitamos todo ese humor vítreo,
pegamos la retina, alrededor de ese hueco culpable le hacemos láser y, ay, Dios mío, ¿qué pasó? Y luego al final de la cirugía, lo que nosotros hacemos es dejarle al paciente ya sea aire o silicona. Y el objetivo de ese aire o esa silicona es mantener la retina adherida mientras ella cicatriza. El gas es muy bueno porque se va solito, desaparece sin ninguna otra cirugía, sin embargo el paciente no puede viajar mientras tenga el gas. Y la silicona es muy buena, el paciente puede viajar, pero el paciente debe tener una cirugía al cabo de los 3 a 6 meses para retirar la silicona y tratar de mejorarle más la visión a los pacientes. Eso es todo, doctores. Estos son mis correos de contacto para cualquier duda o comentario. Y pues ahí tengo un Instagram que pongo ciertas cositas interesantes de la retina de vez en cuando. Doctores, muchas gracias. Quedo atento a sus dudas, sus comentarios. Doctor, después de retirar el silicón, ¿dejan algo en el ojo? Muy buena pregunta. Nosotros retiramos el aceite de silicón y lo dejamos lleno de solución salina balanceada, que es obviamente para que el ojito se mantenga inflado y no desinflado. Ok, ¿y eso tiene como alguna implicación a nivel refractivo? Como tal, cuando el aceite de silicón está dentro del ojo, dependiendo si al paciente se le quitó el cristalino o si tiene un lente intraocular o si no tiene lente intraocular, si hay unos cambios refractivos. Por lo general son hipermetropías muy altas, de más 10 si tiene el cristalino normal, más o menos de más 5 si tienen un lente intraocular y más o menos de más 8 si no tienen nada, ni lente ni cristalino natural. Pero ya cuando se quita este aceite de silicona, ya la parte refractiva vuelve a como estaba el paciente, excepto si nosotros en esa cirugía de retina retiramos la catarata y le colocamos un lente intraocular. Lo que buscamos ahí es que el paciente pues obviamente no quede con ningún defecto refractivo, pues que no quede ni con miopía o hipermetropía, pero sí obviamente va a quedar pues con la presbicia. Ok, muchas gracias. Vale, Luisa, muchas gracias. Doctor Carlos Mario, muchas gracias. Doctor Tello, con mucho gusto. Que Mi tengan buen amor, día. bueno, entonces, mañana 6 de la mañana conectados para el repaso. Listo, doctor. Bueno, entonces hasta luego. Doctor, Bueno. y después del repaso nos vamos, o sea, ¿tenemos tiempo de ir hasta el taller presencial? Ustedes van a tener que, ustedes que son la doctora, mejor dicho, la doctora Luisa, la doctora Andrea, la doctora Stephanie, tienen mañana taller 6:40, o sea que ustedes no van a poder conectarse al repaso, mejor dicho, porque les queda muy difícil, o sea que ustedes vayan directamente al taller. Ok, listo, doctor, muchas gracias. A no ser que madruguen muchísimo a la FOS y se conecten desde ahí, pero no, ustedes ya se la saben todas, entonces no hay problema. Entonces ustedes directo para el taller. Listo, doctor, gracias. Bueno, hasta luego, que estén bien, chao.